Esta primera parte no está diseñada para darte respuestas rápidas, está diseñada para hacer algo más importante, cambiar la forma en la que miras la realidad, porque antes de hablar de ángeles, antes de entrar en definiciones o relatos concretos, hay algo que necesitamos ajustar primero: el punto de partida. Muchas veces intentamos entender lo espiritual como si fuera un tema aislado, algo que se estudia desde fuera, casi como una curiosidad. Pero aquí no vamos a hacer eso. Aquí vamos a empezar desde un lugar mucho más cercano, tu propia experiencia como ser humano. La idea es sencilla, pero potente. Antes de preguntarnos qué dice la Biblia sobre los ángeles, vamos a observar algo que ya está ahí, algo que no necesita ser enseñado porque, en el fondo, todos lo hemos sentido alguna vez. Y si prestamos atención a eso, lo que viene después empieza a tener mucho más sentido. Con esta intención he preparado 8 apartados para esta primera parte del estudio. Puedes observar cuál será la marcha de los primeros pasos que vamos a dar en el mapa conceptual del módulo. En cada módulo contarás con un mapa conceptual. Este es el que corresponde al primer módulo. Comencemos entonces. ¿Qué son los ángeles? Punto de partida: la experiencia humana. Hay una frase que mucha gente ha dicho alguna vez, aunque sea en voz baja: tiene que haber algo más. No siempre sabemos explicar por qué lo pensamos, no siempre sabemos a qué nos referimos exactamente, pero aparece. A veces en momentos difíciles, a veces en silencio, a veces sin motivo aparente. Es como una sensación que no termina de encajar en lo puramente lógico. Por ejemplo, imagina a alguien mirando el cielo de noche, sin ruido, sin distracciones. En ese momento, sin que nadie le haya enseñado nada, puede surgir una pregunta muy simple: ¿de verdad todo es solo esto? O piensa en situaciones límite, personas que han pasado por experiencias muy intensas, un accidente, una pérdida, un momento crítico, y describen algo que no saben explicar bien. No siempre es algo espectacular. A veces es solo una sensación clara de que no estaban solos, de que había algo más presente de lo que podían ver. ¿Es eso una prueba? No. Pero tampoco es algo que se pueda ignorar fácilmente, y no hace falta irse a experiencias extremas. En lo cotidiano también aparece. Esa intuición que te frena cuando algo no va bien, aunque todo parezca correcto por fuera. Esa sensación de paz inesperada en medio de un problema. Esa certeza interna que no sabes de dónde viene, pero que termina guiando una decisión importante. Podríamos intentar explicarlo todo desde lo psicológico, claro. Y en parte hay explicaciones. Pero incluso así hay algo que sigue quedando fuera. Algo que no termina de encajar del todo. Y aquí es donde la cosa se vuelve interesante. Porque esta sensación no es individual, no es algo que le pasa a unas pocas personas, es algo que aparece en todas partes. Mires donde mires en la historia, en culturas completamente distintas, separadas por miles de kilómetros y sin contacto entre ellas, encuentras la misma idea repitiéndose. Existe una realidad que no vemos, pero que está ahí. Civilizaciones antiguas, pueblos aislados, grandes religiones, todos, de una forma u otra, han hablado de seres que no son humanos, que actúan como intermediarios, que conectan lo visible con lo invisible. No estamos hablando de una coincidencia pequeña, estamos hablando de un patrón. En muchas tradiciones se describen mensajeros, protectores, espíritus que interactúan con el mundo humano. Cambian los nombres, cambian los detalles, pero la idea base es sorprendentemente parecida. Es como si la humanidad, en conjunto, hubiera estado mirando en una misma dirección, aunque cada uno lo haya interpretado a su manera.
Ahora bien, aquí hay que ser honestos. El hecho de que algo sea universal no significa automáticamente que sea correcto. Las personas pueden coincidir y aún así estar equivocadas, pero tampoco es razonable descartar algo tan extendido sin al menos prestarle atención. Así que nos encontramos en un punto interesante. Por un lado, tenemos una experiencia humana repetida, esa sensación de que hay algo más, ese misterio que aparece sin ser invitado, esas preguntas que no desaparecen del todo. Por otro lado, tenemos un eco global, culturas y religiones que sin ponerse de acuerdo apuntan hacia una realidad invisible y hacia seres que interactúan con ella. La pregunta ya no es solo si esto existe o no. La pregunta es, si todo esto apunta en una dirección, ¿qué hacemos con ello? Y ahí es donde vamos a avanzar en el siguiente paso, porque hasta ahora solo hemos observado, pero en cuanto empezamos a buscar respuestas, entramos en otro terreno completamente distinto, en terreno de la gran pregunta. La gran pregunta, en algún momento, después de sentir que hay algo más, llega una especie de cruce de caminos. No puedes quedarte solo con la sensación. Tarde o temprano aparece la necesidad de interpretarla, de decidir qué hacer con ella. Y ahí surgen dos caminos muy claros. El primero es el más rápido, pensar que todo esto no es más que producto de la mente, que esas intuiciones, esas sensaciones, esas experiencias son simplemente el resultado de cómo funciona nuestro cerebro, una mezcla de emociones, cultura, miedo a lo desconocido, necesidad de encontrar sentido. Tiene lógica, de hecho. El ser humano busca patrones, intenta dar significado a lo que no entiende, y cuando no tiene respuestas claras, a veces las construye. Desde este punto de vista, la idea de lo invisible sería una especie de respuesta automática de la mente ante lo desconocido. Es un camino cómodo, porque cierra el tema rápido, no hay misterio, no hay más que investigar, pero tiene un problema, no explica del todo por qué esa misma respuesta aparece una y otra vez, en lugares distintos, en épocas distintas, en personas que no se conocen entre sí. Es como si miles de personas, sin ponerse de acuerdo, estuvieran teniendo una intuición parecida, y eso, como mínimo, merece una pausa. El segundo camino es más incómodo, pero también más honesto. Consiste en plantearse algo distinto. Si esa sensación no es el final, sino el comienzo, y si no es una ilusión, sino una pista, piensa en esto. Cuando tienes hambre, no te planteas si el hambre es real o no. Sabes que es una señal de que tu cuerpo necesita algo. Cuando tienes sed, pasa lo mismo. Es una sensación interna que apunta a una necesidad externa real. Entonces, la pregunta sería, ¿y si esa sensación de que hay algo más funciona de forma parecida? No como una prueba definitiva, pero sí como un indicio. No estamos diciendo todavía que sea así, pero es una posibilidad que no se puede descartar sin más. Aquí es donde mucha gente se bloquea, porque aceptar esa posibilidad abre una puerta que no controlas del todo. Significa admitir que quizá la realidad es más amplia de lo que pensabas, que no todo encaja en lo que puedes medir o comprobar fácilmente, y eso genera cierta incomodidad. Pero también tiene algo interesante, te obliga a pensar con más profundidad, a no quedarte con la primera explicación que te resulta cómoda, a hacer preguntas más serias. Por ejemplo, si todo esto es imaginación, ¿por qué es tan consistente? Si es algo real, ¿cómo podemos distinguir lo verdadero de lo falso? Si existe una realidad invisible, ¿cómo interactúa con la visible? Y aquí viene el punto clave. No todas las respuestas a estas preguntas valen lo mismo, porque cuando el ser humano intenta responder por su cuenta, sin un criterio claro, suele acabar mezclando ideas, un poco de aquí, un poco de allá, experiencias personales, tradiciones, creencias, y al final se crea una especie de mezcla que puede sonar bien,
pero no siempre es fiable. Por eso, en lugar de quedarnos en la especulación, en este libro vamos a hacer algo más concreto. Vamos a tomar una referencia clara y trabajar desde ahí. No porque ignoremos otras ideas, sino porque necesitamos un punto firme desde el que avanzar, un marco que no dependa solo de lo que cada uno siente o imagina, y ese marco va a ser la Biblia. Pero antes de entrar en lo que dice, era necesario pasar por aquí, por este momento incómodo en el que tienes que decidir si todo esto es solo una construcción o si merece la pena seguir investigando. Porque a partir de aquí ya no estamos hablando solo de sensaciones, estamos entrando en terreno de respuestas, y eso cambia completamente el juego. La visión bíblica de la realidad. Hasta ahora hemos estado moviéndonos en terreno abierto, sensaciones, preguntas, posibilidades, pero llega un momento en el que necesitas un marco claro, algo que no dependa solo de lo que cada uno percibe o imagina. Y aquí es donde la Biblia plantea algo bastante distinto a lo que mucha gente espera. Porque normalmente, cuando alguien piensa en lo espiritual, lo imagina como un mundo aparte, como si hubiera dos realidades separadas. Por un lado, la vida normal, lo que ves, lo que tocas, lo que puedes explicar, y por otro, algo lejano, casi desconectado, donde pasan cosas espirituales, como si fueran dos planos que apenas se rozan. Pero la Biblia no presenta así la realidad. La idea que aparece una y otra vez es mucho más directa. No hay dos mundos separados, hay una sola realidad con más profundidad de la que vemos. Es como si estuviéramos viviendo en una habitación con una luz tenue. Podemos movernos, podemos reconocer lo básico, pero no lo vemos todo, y no porque no esté ahí, sino porque no tenemos la capacidad de percibirlo completamente. Un ejemplo sencillo, el aire. Ahora mismo estás rodeado de aire, no lo ves, no lo puedes agarrar, pero sabes que está ahí. De hecho, dependes de él para vivir. Y no solo eso, dentro de ese aire hay cosas que tampoco ves, como ondas, señales, frecuencias, información moviéndose constantemente que tu cuerpo no percibe directamente, pero que existe. Con lo invisible, según la Biblia, pasa algo parecido, pero en otro nivel. No es que a veces aparezca algo raro, es que hay una dimensión de la realidad que normalmente no percibimos, pero que está presente. Y en ciertos momentos, por razones concretas, esa parte invisible se hace visible, no como una ilusión, no como una sensación interna, sino como algo real que entra en contacto directo con lo que vemos. Por ejemplo, cuando un ángel aparece en los relatos bíblicos, no lo hace como una idea en la mente de alguien, no es un pensamiento bonito ni una emoción especial. Es una presencia que habla, que da instrucciones, que interactúa. Y eso es importante entenderlo bien, porque cambia completamente la forma de interpretar esos encuentros. No son experiencias simbólicas, no son metáforas, son eventos dentro de una realidad más amplia. Ahora bien, esto tampoco significa que todo lo invisible esté activo todo el tiempo de forma evidente. La Biblia no presenta una especie de caos constante donde lo sobrenatural está invadiendo cada momento. Al contrario, lo que muestra es que esas intervenciones son puntuales, intencionales y con propósito. No ocurren al azar, no están ahí para impresionar. Aparecen en momentos clave, cuando hay algo importante que comunicar o que hacer. Y aquí viene otro detalle que suele pasar desapercibido. Las personas que vivieron esos encuentros no estaban buscando experiencias espirituales, no estaban intentando ver ángeles, no estaban en una especie de ritual especial esperando que pasara algo. Estaban viviendo su vida y en medio de esa normalidad algo ocurre. Esto es importante porque rompe otra idea muy común, que lo espiritual es algo que uno controla o provoca. En los relatos bíblicos no funciona así. Lo invisible no responde a la curiosidad humana, responde a un propósito que viene de fuera. Y eso pone al ser humano en una posición distinta, no como alguien que domina lo espiritual, sino como alguien que, en ciertos momentos, se encuentra con ello.
Ahora, todo esto plantea una implicación bastante fuerte. Si la realidad es así, si lo visible y lo invisible forman parte de una misma historia, entonces nuestra forma de entender lo que pasa a nuestro alrededor se queda corta si solo miramos una parte. Es como intentar entender una película viendo solo la mitad de las escenas. Ves cosas, claro, puedes seguir la historia hasta cierto punto, pero hay detalles que no encajan, momentos que no entiendes del todo, hasta que alguien te muestra lo que no estabas viendo, y de repente todo empieza a tener más sentido. Eso es lo que propone la visión bíblica. No te pide que ignores lo visible, te invita a considerar que no es todo lo que hay, y a partir de ahí, la figura de los ángeles deja de ser algo extraño o decorativo y empieza a encajar como parte de una realidad mucho más amplia. Pero todavía no hemos llegado a eso del todo, porque antes de entender quiénes son o qué hacen, necesitamos ver cómo y cuándo aparecen. Y eso es justo lo que vamos a explorar en el próximo vídeo. Te espero para continuar el primer módulo en el punto Irrupciones de lo invisible.